Dios los bendiga y hoy vamos a comenzar con esta serie que hemos estado viendo de sanidad interior. Hoy continuamos con la lección número 7 y vamos a estar viendo un tema bien interesante que es la raíz del temor. Que el Señor nos permita en esta noche ir hacia esa raíz, ese lugar de donde viene el miedo que a veces tenemos, los temores que a veces tenemos, y podamos en el nombre de Jesús arrancar de raíz ese espíritu, que también es un espíritu, el espíritu de temor, podamos arrancarlo de raíz y podamos vivir en esta sanidad y en esta libertad que queremos tener y que el Señor en su palabra ya nos ha dado. Así que los dejo con su profesora. Gloria a Dios, sí, amén. Pues bienvenidos sean en el nombre de Cristo, las bendigo y les doy las gracias por estar aquí presentes y por aquellos que van a verlo en YouTube. Que estas enseñanzas sean para que nosotros seamos, como dice Maggie, verdaderamente libres, porque llegó el momento y el tiempo en que el Señor nos está permitiendo sacar toda la basura que traemos en nuestro interior, como habíamos estudiado en el inconsciente, y poder ser verdaderamente libres. Y hay tanta cosa que traemos que no sabíamos o que sí sabíamos, pero que nos parecía natural, ¿verdad? Porque tú puedes decir, yo soy muy miedosa, y para nosotros es natural comentarlo, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando ya el temor nos paraliza, ya es un espíritu, ¿verdad? Ya se convierte en un espíritu. Así que pues vamos a comenzar desde, desde la raíz. Vamos a saber de dónde viene todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos demos una idea y entendamos que no es cualquier cosa, que todo lo que hemos visto son espíritus. Atrás de cada raíz hay un espíritu que domina, controla y manipula, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a trabajar en esto. Ahora trabajaremos en el área del temor, ¿verdad? Y hoy en día la humanidad, pues vemos que la mayoría de las personas tenemos miedo. Miedo a fracasar, miedo a la pobreza, miedo a comprometernos, ¿verdad? Porque ya ni se quieren casar. Ya no quieren tener hijos. Esta generación ya no quiere tener hijos porque hay un compromiso, no quieren comprometerse por el miedo a no poder ser buenos padres o a no querer tener temor de que cómo los van a alimentar, que el mundo está de cabeza, en fin, y han decidido ahora tener gatos o perros, ¿no? O cualquier mascota. Tienen miedo a la vejez porque de verdad que cuando ya se llega a la vejez es muy difícil. Entonces, como traemos esa mentalidad, llegas a tener miedo, miedo a la muerte, porque no sabes exactamente cómo será, ¿verdad? Entonces, miedos y más miedos que nos ha producido, aún estando ya en Cristo, hemos renunciado a muchas cosas. Por ejemplo, a la muerte ya no a los hijos de Dios ya no debemos de tenerle temor a la muerte, porque nada más sabemos que Cristo ya venció a la muerte y que nosotros vamos a dormir solamente y nos vamos a desprender de este cuerpo, pero nunca vamos a morir. Ya no deberíamos de tener temor a morir, pero aún algunas personas tienen miedo. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchos nombres y situaciones y acciones y reacciones que podemos tener a causa del temor. Así que para poder confrontar esta raíz de temor, vamos a entender de dónde se origina y vamos a regresarnos al principio de la Biblia, ¿verdad? Porque primeramente vamos a entender lo que es el temor. Fíjense, la palabra temor en griego viene de la palabra phobos, que significa estar atemorizado, angustiado, con miedo irracional, persistente, provocado por un objeto que te dé miedo o una situación que te dé miedo, ¿verdad? Se podría definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay un peligro o se piensa en el peligro, sea real o sea imaginario.
A veces ni siquiera sabemos por qué tenemos temor, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando todavía no tenía a Cristo del temor que yo tenía, el miedo que yo tenía cada que mis hijas iban a la escuela. Era un miedo que me apanicaba, era un miedo que me dolía el estómago, me atormentaba. Y un día ministrándome en mi iglesia, la pastora me dijo, si no renuncias al espíritu de miedo, te vas a infartar un día. Tú tienes que confiar en Dios, porque si tú no confías en que Dios tiene cuidado de tus hijos, de verdad que te vas a enfermar. Y yo me acuerdo que empecé a renunciar sin saber cómo. Yo empecé a renunciar al espíritu de tormento y de miedo, de temor que me provocaba el que mis hijos no fueran a regresar, que les pasara un accidente, alguna cosa. Y hasta que renuncié, hermanos, pero fue tan difícil para mí esos años. Y estoy seguro que para mis hijos también, ¿verdad? Porque ya cuando llegaban, ay, que por qué te tardaste o alguna cosa, y así. Pero eso es lo que provoca, ¿verdad? Y fíjese, estaba yo viendo, de acuerdo a la psicología, ¿verdad? Clínica, hablando psicológicamente, el temor da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos, entre ellos están los trastornos obsesivos, hay gente obsesiva, los trastornos compulsivos, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver a la gente cómo pone por el miedo. Tienen trastorno de ansiedad, tienen ataques de pánico como yo los tenía y tienen un síndrome de estrés postraumático. Eso es lo que produce el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar, todo eso es lo que nos tiene a nosotros atormentados. Y el temor se describe como una respuesta emocional y psicológica de todos los seres humanos, incluso los animales tienen miedo ante estímulos perturbadores y peligrosos. Yo he visto a mi perro como a veces él percibe algo y se agacha, se agacha, se agacha y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y es un miedo que siente. Entonces ahí es donde yo empiezo a orar y a reprender porque digo, algo que yo no veo lo está viendo él, ¿verdad? Y bueno, los efectos principales, o sea, anímicamente hablando, de acuerdo a la psicología, ¿verdad? Dice que nos produce este temor, nos produce una sensación como de malestar, de que duele la cabeza muchas veces, sudor. No sabes exactamente por qué tienes estos síntomas. Empiezas a tener tal preocupación, como les decía, que empieza tu corazón a latir de más, a tener taquicardia, te falta el aire, sientes que te vas a desmayar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes esa sensación de que algo está mal, algo no está bien, y te afecta todo tu sistema nervioso. Todo tu sistema nervioso te afecta. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado de entender que esto no es un sentimiento nada más, sino que es un espíritu, es una atadura que nos está atando el alma desde nuestro ser interior, ¿verdad? Y nosotros tenemos que renunciar a ellos, porque si no, nos va a arruinar. Y además trae enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, bíblicamente hablando, entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el miedo es un espíritu maligno que nos frena para actuar y nos hace huir ante los desafíos de la vida. Ahorita vamos a ver por qué. Con este espíritu de temor, de miedo, de intimidación, o de temor viene la intimidación, causando que muchas veces seamos cobardes y hasta venga sobre nosotros vergüenza, ¿verdad?
Y desafortunadamente la meta final de este espíritu es castigarnos espiritualmente hablando. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a partir de hoy, cuando venga ese temor, ver de dónde viene y reprenderlo inmediatamente para que no tome control de nuestras emociones, ¿verdad? Porque el temor se transforma en una atadura que se convierte en una raíz de carácter espiritual que oprime, domina y nos inmoviliza espiritualmente a las personas. Pues debemos de entender que no es cualquier cosa, así como lo que hemos visto anteriormente que nos parecía normal. Ay, es mi manera de ser, ay, es mi carácter, yo siempre he sido miedoso, me cuesta trabajo perdonar, ay, bueno, sí tengo raíz de amargura, no decimos raíz, ay, sí, pues sí tengo amargura por lo que me hacen, en fin, todo lo que hemos visto tiene una raíz, tiene una razón espiritual, y la estamos nosotros aprendiendo en este tema de sanidad interior para ser libres, verdaderamente libres. Y vámonos otra vez a Génesis, donde se origina la raíz de temor. Volvemos a lo mismo. De acuerdo al libro de Génesis, ¿verdad? Ahí se nos revela que Jehová creó y puso en el Edén, que significa paraíso, al hombre, cuando lo creó junto con Adán y Eva, ¿verdad? Y junto a ellos hizo crecer todo tipo de vegetales, hortalizas, todo árbol frutal que los alimentara. Y entre ellos estaban dos árboles, ¿verdad? Dos árboles especiales que eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo podemos ver ahí en Génesis 2, 8, 9. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y era bueno para comer. Y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Continuamos. Estos dos árboles que Dios había plantado eran especiales. Estos iban a ser simbólicos. Y estos árboles los vemos en Apocalipsis también. Si nosotros hacemos un estudio de estos árboles, bueno, está tremendo, ¿verdad? En especial en el árbol de la vida. Así que el árbol de la ciencia del bien y del mal nos afectaría enormemente. Por eso Dios no quería que nosotros comiéramos de él. ¿Por qué? Porque este fruto de este árbol se asocia con la independencia del hombre hacia Dios. O sea, ya no te necesito, Dios, en todas las esferas, ¿verdad? En todas las esferas de la vida. Y por eso Dios les prohibió que ingirieran de este árbol, advirtiéndoles que si desobedecían al comer de él, iban a morir. Y fue lo que pasó, ¿verdad? Sin embargo, el árbol de la vida dice que estaba en medio del huerto. Y ese no lo comieron, ¿verdad? Porque pues no pensaron en que era mejor comer de este árbol. Y este árbol se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida, hubiéramos sido inmortales. Pero desafortunadamente, pues no se pudo, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 2, 16, 17. Dice su palabra, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, nunca mencionó el árbol de la vida, como prohibiéndoselo. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Solamente un árbol que decía al Señor, de ese no comas. Así que no puede justificarse a Adán y Eva decir, no sabíamos, porque dice que Dios desde el principio les dio instrucciones a ellos.
Dios les advirtió que si ingerían de este fruto, de este árbol, que no debían comer, iban a morir. Perderían la vida eterna que estaban ya disfrutando. Si hubieran comido del árbol de la vida, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero, pues desafortunadamente, no fue así. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Continuamos. Ya conocemos qué pasó. El hombre recibió información de otra fuente contraria a la de Dios. Esa fuente se llama Satanás, ¿verdad? Él los convenció de que no morirían y desobedecieron. Y esto trajo muerte espiritual, como había dicho Dios, y una separación eterna con Dios. Y fíjense, nosotros vemos en Génesis 3:22, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ya que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya en este estado de rebelión, de desobediencia, ya no podían comer del árbol de la vida, porque no hubiera habido esperanza para nosotros de salvación. Iban a vivir eternamente siendo perversos, siendo malos, estando muertos espiritualmente. Jamás habría una salvación, nunca habría una reconciliación si hubieran comido del árbol de la vida. Y Dios es tan sabio que dijo, no, sáquenlo ya del paraíso, no se les vaya a ocurrir comer también del árbol del bien, ¿verdad? Y a raíz de haber desobedecido a Dios, Adán sintió por primera vez un sentimiento que nunca había tenido: miedo. ¿Miedo a qué? Enfrentarse a su creador, y se escondió, porque tuvo miedo de que Dios le viera desnudo, ¿verdad? Pero desnudo hablando espiritualmente, porque la pregunta es, ¿qué hiciste? Ahí es cuando te desnudan, cuando te sacan a la luz todos tus trapitos, ¿verdad? Al sol. ¿Qué hiciste? Así les decimos a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué hiciste? Y ellos muchas veces también se esconden, ¿no? Entonces él tuvo miedo de que Dios le descubriera su desnudez, porque entonces sí se dieron cuenta que ya estaban desnudos por haber comido de ese árbol, ¿verdad? Así que vemos que el primer efecto que tuvo el hombre al desobedecer a Dios fue que entró ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía. Y desafortunadamente los ató a él y a nosotros, ¿verdad? Su descendencia. Hasta el día de hoy nosotros tenemos miedos. Si no, ustedes analícense y van a ver cuáles son sus miedos. Si nos vamos del lado natural, se llaman fobias, ¿verdad? Pero si nos vamos del lado espiritual, sabemos que son espíritus de temor. Entonces, la atadura al espíritu de temor fue uno de los primeros efectos de ingerir el fruto de este árbol prohibido. Ya sabemos, si no es la primera, antes de que comieran de este árbol, tuvieron dudas en creerle a Dios. Cuando ya comieron, entró la soberbia y la arrogancia, la vanagloria, el orgullo, pero dice aquí la palabra de Dios, pero tuvieron miedo. Génesis 3:10-11. Y él respondió, o sea, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O sea, ellos se dieron cuenta de su desnudez.
no había maldad en su corazón, porque ellos estaban comiendo y bebiendo de lo que Dios les había dado. Todo el huerto era para ellos. Había relación, comunión, amistad con Dios. Pero en ese momento no había inocencia. Porque ustedes pueden ver un niño desnudo y no le da pena. Porque es inocente, no sabe que no es bueno o no es correcto estar desnudo. Así pasó. Cuando ya tuvieron conciencia del bien y del mal, dijeron, estoy desnudo. Eso fue lo que ocurrió. Y qué tristeza, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, como vemos, nuevamente repetimos, porque de ahí viene todo, al desobedecer fueron llenos de un conocimiento nuevo y comenzaron a tener sentimientos de temor, de miedo, de cobardía que los ató y paralizó emocional y espiritualmente. Y con esta atadura de miedo se enraizaron con otras ataduras, como la vergüenza, la culpa, la ansiedad, la timidez, la cobardía, el terror, la angustia, la inferioridad y la inseguridad, que son los enemigos que todos tenemos. Y de esta manera el hombre transfirió su ciudadanía del reino de la luz al reino de las tinieblas. Por primera vez salen de su hogar, de su casa, que Dios les había creado, como dijimos la clase pasada, como cuando nosotros les hacemos su cuartito a los niños antes de nacer. E imagínense salir de ese lugar sin saber a dónde, sin rumbo fijo y sobre todo no saber hacer nada, porque ellos no sabían labrar, no sabían cocinar, no sabían nada, nada. Como niños ricos tenían todo. La señora Eva nunca cocinó, ¿verdad? Y ahora lo tenía que hacer. Así que aquí en este capítulo de Génesis, desde el versículo 10, 11 y 12, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo la desobediencia a Dios es la raíz de todos los males y hace que las personas lleguen a estancarse emocionalmente, ¿verdad? Espiritualmente, y no podemos ser libres. Porque si ustedes lo ven, este espíritu de temor es un gigante que se interpone en nuestro camino y nos tira el paso, y muchas veces por el miedo a hacer cosas, por temor a perder, a fracasar, por temor a que qué nos pueda pasar, me voy a arriesgar. Y si yo emprendo un negocio, invierto todo lo que tengo, y si lo pierdo, y si fracaso, si tienes que estudiar alguna carrera, dices, pero ¿y si no me alcanza para pagar la escuela? ¿Y si no la termino? Y si te vas a casar, dices, ¿y si no funciona? Y cuando tienes los hijos, dices, ¿y si no sé cuidarlos? Porque ¿cuántos no nos ha pasado de las mujeres que tu primer hijo dice, ¿yo le quedo con esto? No viene con un instructivo, ¿verdad? Y siempre, desgraciadamente, el primer hijo, pobrecito, nosotros aprendemos con ellos. Ya el segundo hijo, como que ya sabemos de qué se trata, pero el primero, pobrecito, él es nuestro conejito de Indias, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. El temor, el miedo a cualquier cosa nos cierra el paso y nos impide continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Y por eso se escondieron estos primeros hombres, ¿verdad? Estos primeros seres humanos. Desgraciadamente, ellos dos son los que portaron toda la raíz de iniquidad que hemos heredado de generación en generación. Y cada generación va aumentando la maldad, por eso cada día nos volvemos sin Cristo más perversos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué provoca el espíritu de temor en el hombre. En este diagrama podemos ver espiritualmente hablando, bíblicamente hablando,
Ya no estamos hablando de psicología. El temor nos provoca depresión, ansiedad, desesperación y angustia. El temor es un espíritu que desencadena una emoción de sobresalto que se produce de forma muy inesperada, incluso cuando viene el factor sorpresa, que de repente sucede algo y por eso dices que te sobresalta y hasta te puedes infartar. Hay gente que aquí las noticias cuando tiembla, ha habido casos de gente que se ha muerto por la impresión, por el miedo y la impresión que le provoca y le da un infarto. Una persona que choca, por ejemplo, en un auto y se impresiona mucho, ¿qué pasa? Puede infartarse también. O le puede venir, ¿cómo se llama? Diabetes. Entonces, el miedo paraliza, el miedo te produce muchas cosas. El temor es un espíritu que bloquea la mente y el corazón de los cristianos. ¿Para qué? Pues para que queden atados. Van a quedar atados ¿cómo? Incapacitados para caminar en la victoria de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que todo esto nos va a provocar que ya no podamos caminar en el poder y la victoria que Dios ha planeado en nuestras vidas. Por eso muchas veces nosotros como que nos apaciguamos cuando ya estamos en los caminos del Señor y viene el miedo, sobre todo cuando acabamos de aceptar a Cristo, que tenemos que decirle a nuestra familia, ya me volví cristiano. Ay, el mundo de la familia se nos viene encima, ¿verdad? Todo el clan viene, no, que mi papá y mamá, hace 32 años, cuando les dije, padre, papá, me volví cristiana, ¿quién? Nosotros te enseñamos una religión y tú por qué, y mis niños ya se iban a hacer la primera comunión y qué pasa, y los van a hacer la primera comunión, te guste o no te guste. Le dije, no, papá, mis hijos ya van a la iglesia, mis hijos ya decidieron, no, que tú por qué hiciste eso, los vas a llevar al infierno, y bueno, que no me dijeron, ¿verdad? Entonces el miedo podía haberme incapacitado a continuar en los caminos del Señor, pero tomé valor, autoridad que me dio el Señor para decidir seguir siendo cristiana, es decir, seguir los caminos de Cristo. Pero no saben el miedo que me ocasionó. Pero gloria a Dios porque el Señor me dio el valor para continuar hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cuántas cosas no nos pasan en el camino para que nos hagan, pues, desfallecer, ¿verdad? Ahora, el temor se transforma en una atadura de carácter espiritual que oprime, domina e inmoviliza espiritualmente a las personas. El temor es un espíritu demoníaco que nos paraliza y nos acobarda para no enfrentarnos a los problemas cotidianos. Hay veces, conozco gente que dice, ay no, a mí no me gustan los problemas, vamos, yo no me meto en esto, yo no. Ahí resuelvan ustedes, yo no quiero problemas. ¿Y por qué? Por el temor a sufrir menosprecio, a no ser aceptados, a perder la amistad, a perder muchas cosas. Y eso nos domina, ¿verdad? Ese temor. Entonces, el miedo no respeta a nadie, ya ni ninguna clase social. ¿Por qué? Porque este enemigo, como es un enemigo invisible, nosotros podemos ver el miedo que pueden tener niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres en todo el mundo. No hay nadie que diga yo no tengo miedo o que no tuvo miedo en su momento. Todos hemos tenido miedo. Y Pablo dice en segunda de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, ni de miedo ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y cuando yo leo esa palabra digo, ay, qué padre, ¿no? Dios no nos ha dado, lo declaramos.
pero a veces no es una realidad en nuestras vidas. Cuando yo tengo miedo, se me olvida este texto. Cuando ya tomo autoridad, digo, Señor no me ha dado espíritu de temor, ni de miedo. Dios me ha dado poder, amor, dominio propio. Pero yo tengo que declararlo para creérmelo yo misma, ¿no? Para que yo misma me escuche. Porque el diablo lo que ha hecho es que esas tres cosas sean quitadas a un creyente, a un hijo de Dios, para desobedecer. Vamos a verlo. Continuamos. Estas tres cosas que precisamente Satanás quita a un creyente por medio de la desobediencia. Acuérdense, la raíz de todos nuestros males, la raíz de todo lo que nos ocurre negativo, es la desobediencia a Dios. Lo vemos desde Adán y Eva. Todas las raíces que traemos, llámense como se llamen, vienen desde el Génesis. Desde que nuestros padres pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios. Por eso dice el Señor que prefiere la obediencia cuando hablamos de ayuno, ¿verdad? Que estamos diciendo, dice el Señor, no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia, porque para Dios es mejor la obediencia que el ayuno. Me alabas, me adoras, me exaltas, me glorificas con tu boca, pero estás en desobediencia. ¿Tú crees que va a funcionar? Entonces, a causa de que somos desobedientes muchas veces, ese texto bíblico de que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no lo llevamos a cabo. Porque el temor, en especial, nos roba el amor. ¿Verdad? Cuando una persona tiene raíces de temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza e inseguridad, porque tiene espíritu de celos. Eso es lo que trae el miedo, el temor. Trae celos, trae contiendas, destrucción, y impiden que la persona se pueda amar verdaderamente, porque le da miedo entregarse. A lo mejor porque ya ha fracasado en otras ocasiones, se han burlado, le han traicionado, y ya no tan fácilmente entrega uno el corazón, ¿verdad? Pero a veces el miedo te impide amar a la persona que Dios te ha puesto en el camino. Y esa falta de seguridad que tenemos hace que no podamos amar verdaderamente y entregarnos verdaderamente a la persona por el temor a que nos vaya a traicionar nuevamente. Entonces, nos roba el amor. También el temor nos roba el poder. Cuando hay ataduras de temor en la vida del creyente, siempre va a estar bajo los efectos de ese espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque se va a destruir con cualquier problema y dificultad. Cualquier cosa que le pase, ¡pum!, va a perder autoridad. Y miren que hay personas que son bien talentosas, pero cobardes. Muchas veces hemos visto personas que estudiaron una carrera, abogados que tienen miedo, doctores que tienen miedo. O sea, si nos vamos a una escala y hablando de que tú dices, pero yo tengo una carrera, sí, pero eres miedoso, eres cobarde. Es que eres muy talentoso en tu trabajo y tienes mucho conocimiento de tu carrera, tú dominas ahí en esta carrera, pero cuando se trata de enfrentarte a situaciones, a problemas personales, ahí eres un cobarde.
Y muchas veces los que estamos en Cristo estamos bajo esa influencia de temor. Y el temor el temor al paralizarte te quita la fe. Y si la tienes, te la debilita. Porque podemos tener algún problema y decir, no, esto no lo puede resolver Dios. Ay, no, para qué oro? Esto no lo va a solucionar Dios. Y esta falta de fe impide que Dios pueda obrar. Porque dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú oras con fe, o oras y dices, pues no creo, ¿verdad? ¿Y por qué no crees? Porque tienes miedo, porque tienes temor. Entonces el temor te impide tener esa fe en que Dios puede hacer las cosas. Entonces nos ha robado también esto, ¿verdad? Y también nos ha robado el dominio propio. ¿Por qué? Porque dice que una de las cosas que provoca la raíz de temor es que perdamos la calma y la paz. Y este espíritu de temor nos lleva a la depresión, a la desesperación, al desequilibrio, a perder el control de las emociones. Incluso podemos llegar a la locura. Hay gente que se vuelve medio loca porque no tiene dominio propio. Si no le salen bien las cosas, cuidado, es una bomba de tiempo, ¿verdad? Si no le funciona algo, o si no está en orden las cosas de la casa, en vez de tener dominio propio y decir, a ver con calma. Preguntarle a los hijos por qué no han hecho tal cosa, preguntarle al marido por qué está la situación así, por qué no hace lo que comentaron que iban a hacer entre los dos, de acuerdo, en unidad, y el otro dice no, el otro dice sí, o mañana, y de repente pierdes el dominio propio y te pones loca, o él se pone loco. ¿Por qué? Porque has perdido el dominio propio, porque tú tienes miedo de algo que si no lo estableces y queda como tú querías, o suceden las cosas en la vida como tú piensas que así deben de ser. Incluso hay gente que llega a desear morirse, y hay gente que se suicida. Yo conocí a la mamá de una hermanita jovencita que estaba peleada con el marido. Ella es excuñada de mi nuera. Y me acuerdo hace unos años, antes de la pandemia, me platicaba que la mujer tenía depresión, era depresiva, siempre estaba depresiva. Y una Navidad, parece que tenía problemas también con el marido. Y una Navidad, estando ahí cenando con los hijos, nada más tenía 2 hijos, la hermanita que les digo, porque ella había aceptado a Cristo, la cuñada o la excuñada de mi nuera. Y dice que cuando la mamá le dijo, bueno, pues feliz Navidad, me voy a mi cuarto, me voy a dormir. Se mete a su cuarto la señora, todo mundo dice, bueno, buenas noches a todos, cada quien se va a su cuarto y en la mañana, como no salía la mamá, la hija fue a abrirle. La señora estaba muerta. Había tomado bastantes medicamentos y pues como no hizo ruido ni nada, se suicidó. ¿Por qué? Porque ella no soportó el dolor de saber que su esposo la engañaba. Así que tomó la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque el espíritu de miedo probablemente dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a divorciar? ¿Voy a tener que buscar otro esposo? ¿Me voy a quedar sola con mis hijos? ¿Qué dirá la gente? En fin, tantas cosas que nos vienen a nosotros las personas que nos divorciamos, ¿verdad? Si no tienes a Cristo, pierdes el dominio propio. O decides vengarte,
golpear a la persona, golpear a la mujer, la amante, o decides morirte mejor. Para ella fue la solución, suicidarse, porque ella consideró que ya no iba a soportar el miedo ni la vergüenza, ¿verdad? La gente que se suicida no es valiente, es cobarde, porque no puede superar ni soportar lo que viene en camino, la situación actual, ni lo que venga en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso nos ha robado el diablo. Todo eso ha hecho el enemigo de nuestras almas, y sin que nosotros nos demos cuenta a veces o consideremos que es normal y natural tener miedo. Acuérdense que también el miedo es una reacción para evitar ciertas cosas, pero no debe de ser ese tipo de miedo que te acobarda, sino un miedo como un sexto sentido de decir, no voy porque creo que no debo de ir. También eso te detiene, ¿verdad? Pero ese es un miedo de parte de Dios, un temor reverente, ¿verdad? Temor a Dios reverente, no hago esto porque amo a Dios no le agrada esto, pero estamos hablando del espíritu de miedo, no del espíritu de temor reverente hacia Dios, esa es otra cosa, ese es otro temor, ¿verdad? Un temor santo. No, estamos hablando de las raíces que nos tienen acobardados, de las raíces que hay dentro de nuestra alma, que están dominadas por un demonio, y todas las raíces están manipuladas por demonios, ¿verdad? De acuerdo al nombre de la raíz. Pero bueno, la buena noticia es que Jehová nuestro Señor, con el amor que nos tuvo y nos ha tenido y siempre lo tendrá, y siendo nosotros que fuimos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, es decir, nosotros estábamos en el corazón de Dios. Ella nos había elegido desde la eternidad, pero cuando ya estábamos aquí en la tierra, dice que Él envió a su Hijo para redimirnos, liberarnos y librarnos, ¿verdad? Con el poder de la sangre del Cordero. Y gracias a que Cristo muere en esta cruz, ahora sí podemos comer el árbol de la vida. Y Cristo es el árbol de la vida, el árbol de la vida eterna, si queremos verlo simbólicamente. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él es el árbol de la vida eterna. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Qué manera de ilustrarnos que ya estamos comiendo del árbol de la vida eterna, espiritualmente hablando, desde ahorita. Continuamos. Maggie, Ya está el ¿está listo? siguiente slide. Se le debe ir en internet. ¿Ya? Bien. Continuamos. Jesús ya pagó el precio por nuestra libertad a cualquier atadura y raíz, de cual sea, ahí en la cruz, hace 2000 años, en la cruz. Él pagó por medio de su preciosa sangre. Y Pablo en el libro de Romanos escribe, Romanos 5:9, dice,
pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él ya dio su vida por nosotros, él ya murió en la cruz por nosotros, él ya se sacrificó y ahora nos da una nueva oportunidad a nosotros de beber, de comer de ese árbol, más bien, de comer del fruto del árbol de la vida. Y también en Apocalipsis dice, al que persevera hasta el fin, le daré de comer del árbol, del fruto del árbol de la vida. Entonces, hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Continuamos. En Cristo Jesús hemos sido nuevamente transferidos. Entendemos, ¿verdad? Ya fuimos transferidos del reino de las tinieblas a donde fue Adán y Eva por causa de su pecado. Ahora, gracias a Cristo Jesús, por medio de su obra redentora, de su muerte, de su resurrección, de toda su sangre preciosa, nos ha comprado y pagado, justificado, reconciliado y adoptado y redimido, y nos ha transferido al reino de Dios, gracias a su misericordiosa voluntad y bondad. Y en Colosenses, Pablo dice en Colosenses, en Colosenses 1:13-14, Jesucristo nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por el perdón de pecados. Gracias a Dios. Por medio del Hijo de Dios, nosotros tenemos redención. Ya pagó por nosotros, ya nos redimió, nos compró y nos transfirió del reino de las tinieblas al reino de Dios. Por eso ahora que ya estamos dentro del reino de Dios, nosotros podemos estar seguros que Dios nos va a librar de cada área, pero dice que con nuestra boca la tenemos que confesar. Como dijimos, los 4 pasos, tenemos que reconocer, confesar, arrepentirnos y renunciar. Y el temor es demoníaco, ¿verdad? Ya vimos que es un espíritu. Y si nosotros le damos ventaja, nos va a paralizar cada día más. Pero ahora que estamos descubriendo y desenmascarando de dónde viene este espíritu de temor, nosotros vamos a hacer cosas que nos está pidiendo el Señor que hagamos y nos da unas instrucciones. ¿Qué debemos hacer con ese espíritu de temor? Debemos confrontarlo. Ahora que hemos descubierto su origen, porque es un enemigo de nuestra alma. Y sabemos que todo atamos, reprendemos y renunciamos en el nombre de Jesús. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, si nosotros retomamos, como dice, el poder, amor, dominio propio, Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces, el amor va a echar fuera el temor, ¿verdad? Porque el temor lleva castigo. Así que nos vamos a perfeccionar en el amor. En el punto 2 dice, debemos desatar sobre nuestra vida el espíritu de adopción. O sea, estar segurísimos de que somos hijos de Dios. Nada de que, pues, no sé si soy
verdaderamente hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que creerlo. Y por causa de que nosotros desatamos en nuestra vida este espíritu de adopción, el temor se va a ir. Porque cuando decimos, mira, no te metas conmigo porque soy hijo de Dios. Y Romanos, Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. O como dicen Reina Valera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, entendamos que no vamos a permitir que nos vuelvan a esclavizar ninguna de las raíces, ninguna de las ataduras en las cuales hemos estado renunciando todas estas semanas. Ya no, ya no. Tenemos que reconocer que como hijos de Dios, ahora podemos recibir otro tipo de manera de ser, de pensar y de hablar. No vamos a permitirle al enemigo que nos siga atormentando, ¿verdad? Y el punto 3, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Esto es importantísimo. ¿De qué te alimentas? ¿Cómo vas a sanar tu mente? ¿Cómo vas a atar y renunciar al espíritu de temor? Si no lees la palabra de Dios, ¿con qué lo vas a confrontar, verdad? Y Pablo dice en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles, o sea, con la gente incrédula, que anda en la vanidad de su sentido. O como dice la Reina Valera, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Satura tu mente con la palabra de Dios y todo va a cambiar. Vamos a echar fuera esos espíritus. Vamos a echar fuera todo aquello que nos tiene atados de generación en generación. Y en el cuarto punto dice, debemos mantenernos firmes y resistir al diablo en fe. Porque el diablo anda como león rugiente, pero nada más anda como, no es león, como león rugiente. Así que el miedo y el temor ya no nos debe atemorizar de que, ay, el diablo me va a atacar. No te va a atacar si tú te mantienes en obediencia, en renunciación a tus pecados. Y cuando venga ese espíritu inmundo de temor en cualquier área de tu vida, hay que resistirlo en la fe que tenemos en que Cristo Jesús ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, más bien Santiago dice en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. El punto 5, pues debemos renunciar, ¿verdad? Al espíritu de temor. Hemos estado renunciando a muchos espíritus que están atrás de todas las raíces, de todas las ataduras que hay en nuestra alma. Y el Señor nos está pidiendo que no tengamos miedo, que precisamente que no tengamos temor, porque Él está con nosotros, porque Él nos ayuda, nos defiende, nos protege, Él nos dará la fuerza. Y se lo dijo a Israel en el libro de Deuteronomio 31:6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo,
No teman ni tengan miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y eso nos dice a nosotros mismos hoy, porque así como Israel iba a atravesar la tierra prometida y tenían miedo de lo que venía, que quién iba a estar allá atrás, cuando atravesaran, qué iba a pasar. Pero el Señor le dijo que no tuvieran temor, que Él iba a ir con ellos, que nunca los iba a desamparar, ¿verdad? Pero bueno, vino el espíritu de desobediencia y fracasaron. Terminaron siendo cautivos al paso de los años. Pero cuando estaban atravesando, Él les dijo que no tuvieran temor, que cobraran el ánimo. Y lo mismo nos dice a nosotros, renuncia a todo espíritu, en especial ahorita el tema de temor. Y no tengas miedo, porque yo voy contigo, yo no te voy a dejar. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar ahí pidiéndole, ayúdame Espíritu Santo a renunciar a este espíritu, porque no puedo seguir con esto. Y para que nos hagas forzados y valientes, ¿verdad? El punto 6 dice, debemos vivir la palabra de Dios, porque si no, imagínense, yo me puedo leer toda la Biblia y aprenderme toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, de ser una biblioteca bíblica mi mente. ¿Y de qué me sirve si no la vivo? Miren, cuando hablo luego con los testigos de Jehová, me admiro. Y hasta podría decir, me avergüenzo de no aprenderme la palabra de Dios como ellos se la aprenden. Conocen mucha Biblia, conocen bien la palabra de Dios, la estudian mucho y se aprenden de memoria muchos textos bíblicos, mucha palabra. Pero a ver, ¿la viven? No la viven. ¿Los mormones la viven? No la viven. Y nosotros, los hijos de Dios, los lavados y comprados a precio de sangre, nosotros tenemos la obligación de vivirla, de comernos la palabra, de estudiarla, de meditarla, pero ponerla en práctica. De otra manera, el diablo va a decir, nah, no funciona, ¿verdad? Ni la viven. El diablo conoce toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Por eso nos acusa, ¿se acuerdan? El espíritu de acusación, de condenación, de culpa, que dijimos hace 8 días, él conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Por eso, él es un fiscal que está observándonos a ver si la vivimos o no la vivimos. Por eso nos acusa, porque podemos declarar la palabra, aprendernos de memoria textos, pero no lo ponemos en práctica. Y el diablo va y nos acusa. Debemos vivirla para poder ser libres, verdaderamente libres. Y en el libro de Santiago 1, 22, 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su cara natural en un espejo, porque él se considera a sí mismo y ve, se va y luego olvida qué clase de hombre que era. Tremendo, ¿verdad? No somos hacedores, somos solamente oidores y el Señor le urge que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Y si tenemos miedo y temor de predicar la palabra, también por ahí, por esa área de, ay, no me da miedo predicar la palabra. Ay, no, pues qué tal si
se enojan. Ay, no, ¿qué tal que dirá la gente? Ay, no, no, que mejor ni hablo, yo mejor ni le predico, mejor no. No, hermano, tenemos que ser esforzados y valientes hasta para eso, ¿verdad? Tenemos la palabra aquí en la boca, pero no la declaramos por miedo. Así que, pues la solución, ¿verdad? La estamos viendo con estos puntos y solo con la ayuda del Espíritu Santo y volvemos a declarar con nuestra confesión, nuestra renunciación, vamos a ser libres de este espíritu que nos ha atormentado de generación en generación. Yo entiendo en mi familia que es un espíritu familiar. Todos somos miedosos, somos cobardes. Éramos nosotros, por fe lo digo, nosotros éramos, pero mi familia, mi casa, somos, venimos de una generación de gente que tiene temor, miedo, que no se atreve a muchas cosas. Eh, hay cosas que hemos hecho hasta por miedo. Decir, no, mejor lo hago, porque qué tal si luego ya no puedo. Y por, no, por tomar decisiones equivocadas, eh, hemos tenido pues serios problemas, ¿verdad? Así que ese espíritu familiar, ancestral, generacional, que por derecho legal desde Adán y Eva nos tenía atados con intimidación, con miedo, con angustia, con temor, con cobardía, tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo ya venció en la cruz, porque Cristo ya anuló todo el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya la quitó de medio, ya la clavó en la cruz, los diseños, los designios, las asignaturas, las divisas diabólicas, entre ellos este espíritu de temor. Y Cristo la clavó ya en la cruz, ya somos libres, solo hay que confesarlo y renunciar, porque ya son ilegales, ¿eh? Desde que estamos en Cristo Jesús ya se volvieron ilegales. Ya no tiene derechos legales el diablo, porque Cristo hizo toda la cruz del Calvario. Aquí la cosa es que nosotros no lo sabemos y no lo confesamos y no renunciamos. Pero ya lo estamos aprendiendo y lo estamos sabiendo. Y si ya lo sabíamos, pues no estamos confirmándolo. Así que Pablo nos invita a renovar y a vestirnos de nuevo hombre. En Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, siempre habla de la mente. Pablo siempre hablaba que el problema estaba en el espíritu de la mente, ¿verdad? Renovémonos en el espíritu. ¿Qué espíritu hay en tu mente? Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que pongamos por práctica para que nosotros veamos, ¿sabes qué? Eres ilegal, espíritu de temor. Ya descubrí que eres ilegal. Por tanto, no tienes derecho de estar en mi alma. Y te echo fuera en el nombre de Jesús. Te ato y te paralizo, espíritu de miedo, temor, cobardía, intimidación, en el nombre de Jesús, fuera. Porque Dios no me ha dado ahora sí espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y hoy desato espíritu de poder, espíritu de amor y dominio propio en el nombre de Jesús. Ahí es donde yo ya voy a aplicar la palabra al renunciar a todo eso. Y voy a dejar y a despojarme de este viejo hombre, porque yo ya nací de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como dice su palabra, tengo la mente de Cristo. Así que gloria a Dios por las enseñanzas, gloria a Dios por todo lo que el Señor nos permite. Y permítanme orar por ustedes y permítanme pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, esta preciosa noche del día 3 de junio del año 2024,
Padre Santísimo, tú que eres supremo, poderoso, maravilloso, precioso, soberano. Venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo a ponernos en tus manos, precioso Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, toda nuestra mente, Señor, declarando que la sangre de Jesús también ha lavado nuestra mente, que por la llaga de Jesús hemos sido sanadas de nuestras emociones, de nuestros 5 sentidos, de nuestro consciente, inconsciente y subconsciente, Señor. Y ya activamos el poder de tu sangre para que nuestro ser integral, Señor, se renueve, como lo dice la palabra de Dios, que nos renovará en el espíritu de nuestra mente. Y nos apropiamos de esta palabra que declaró Pablo en Efesios 4:23, declarando que somos seres espirituales, que tenemos mente, voluntad y emociones, y nos inclinamos a partir de hoy a la dirección correcta de acuerdo a tu palabra de Dios. Hoy confesamos y reconocemos que nos arrepentimos de todo espíritu de miedo, de temor, de cobardía, y declaramos que toda raíz se deshace, se anula, se cancela, se corta desde la raíz todo espíritu de temor, de cobardía, de intimidación, que nos ha causado tantos estragos de generación en generación. Y en este momento, Padre, declaramos en el nombre de Jesús que nos apropiamos de la palabra y la hacemos efectiva en nuestra vida, y confesamos que el único que conoce nuestra mente es Cristo, y que nosotros tenemos la mente de Jesús, que nuestras actitudes deben de ser a partir de hoy en obediencia y humildad en Cristo Jesús, porque Él ha cambiado nuestras emociones nocivas, nuestros pensamientos insanos. Renunciamos a todo miedo, renunciamos a todo espíritu que Satanás implantó de generación en generación en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Renunciamos a toda cobardía, todo temor al futuro, a las enfermedades, a la muerte, al miedo, a las alturas, a la oscuridad, el miedo a accidentes, a los asaltos, el miedo a perder nuestra imagen, nuestro prestigio, el miedo a hablar en público, el miedo al dar testimonio del evangelio, el miedo a que perdamos algún familiar, el miedo a la condenación eterna. Y declaramos y decretamos, Señor, que ese espíritu de miedo de generación en generación que nos provocó esta inseguridad, incertidumbre, preocupación, nerviosismo, incapacidad para desarrollarnos como debe de ser, Señor, queda atado en el poderoso nombre de Jesús. Atamos todo espíritu también de contragolpe que quiera venir por causa de lo que estamos decretando en nuestras vidas, de la renunciación que estamos haciendo de ese espíritu de temor, de esa atadura, de esa ligadura, de esta raíz, que la arrancamos en el nombre de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Atamos ese espíritu de contragolpe, venganza, revanche, violencia, porque no tiene ya parte ni suerte. Hemos descubierto que esta es una raíz de iniquidad, una raíz que el demonio puso en nosotros para tenernos siempre atormentados, acobardados, pero ahora tomamos el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la sangre del Cordero, ahora somos libres, verdaderamente libres, de toda ligadura y de toda atadura en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que llenes y satures y nos revistas con tu poder, llenando todo espíritu, todo vacío, que todo espíritu de temor, intimidación, miedo y cobardía dejen. No queremos que quede vacío para que no regrese nunca más. Declaramos la renunciación total en el nombre de Jesús, pero también te pedimos que llenes todo hueco, todo vacío que pueda dejar esos espíritus a los cuales hemos renunciado, para que nosotros tengamos paz. Y si vienen otra vez
esos espíritus de temor, cuando se asomen, vean que ya está lleno el espacio, ya está lleno este lugar. Y que tu nombre sea exaltado y que Cristo sea glorificado en todo y por todo. Señor, te damos muchas gracias por estas enseñanzas, Señor. Yo primeramente he sido la que me he beneficiado de todo esto, porque aunque yo ya he dado estas enseñanzas, mi amado, cada día tienes algo nuevo para nosotros que enseñarnos. No tenemos palabras para agradecerte tanta misericordia y bondad que tienes para con tu pueblo, para con nuestros hermanos, que estamos aprendiendo a cómo ser libres, verdaderamente libres. Por eso comenzamos desde el principio a hablar quién eras, quién era Cristo, quién era el Espíritu Santo, quién era el Padre, a entender por qué estábamos en Cristo, quién era la Trinidad, para poder declarar y confesar en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra liberación total, llegando a este punto de la sanidad interior. Y más adelante seguiremos renunciando a cosas que tú nos digas, a demonios que tú sigas revelándonos y a ataduras que a lo mejor pensábamos que ya habíamos salido adelante y nos habríamos librado de ellos. Recibe la honra y la gloria y la alabanza, Padre. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pues con esto terminamos esta enseñanza, hermano.